Hola, bienvenidos a Academia Internet. Continuando con el capítulo de genética, hoy nos toca hablar de herencia y reproducción. Antes haremos un repaso sobre lo que significa la división celular. Teníamos dos grandes procesos, la mitosis y la meiosis. La división celular es el gran proceso mediante el cual, a partir de una célula madre, diploide, se obtienen dos células hijas con la misma información genética. Fíjate aquí, con respecto a esta célula madre. Gracias a ella, a partir de una sola célula, ya hablando de reproducción, el cigoto se puede formar un ser humano completo. Increíble, ¿verdad? Fantástico. Que a partir de una sola célula se pueda formar un ser humano completo. Con millones de células diferentes y especializadas en diversas funciones. Todo eso gracias a la división celular. A pesar de esa especialización, es importante remarcar que todas las células del cuerpo tienen la misma información genética. La única excepción son los óvulos y los espermatozoides, es decir, los gametos, que solamente tienen la mitad. Y eso es lo que vamos a explicar en esta clase. Fíjate, tenemos mitosis, acá hay 4 cromosomas y aquí también hay 4. Esto ocurre para todas las células somáticas, pero para las sexuales, fíjate, tengo meiosis. Ocurre la meiosis, perdón. Tengo aquí 4 cromosomas. Y fíjate que aquí solamente voy a tener 2, que son los gametos. Aquí termina la meiosis. Y cuando se forma el cigoto, se completan nuevamente los 4. Y vuelta la división celular. Bien. Veamos entonces, hagamos un pequeño repaso de lo que era la meiosis. Fíjate, tenemos todas estas etapas. En la interfase se va a duplicar el material genético. Ahora tengo cromosomas homólogos, cromátides hermanas, ¿verdad? Luego ocurre la meiosis 1. Los cromosomas homólogos se reparten en 2 células hijas. Aquí están las células hijas. Fíjate que aquí tengo la mitad, ¿verdad? Había 4, ahora tengo 2 nomás. Y luego se va a producir el fenómeno del entrecruzamiento. En la meiosis 2, al igual que una simple mitosis, cada cromátida va a migrar hacia un polo. Fíjate, aquí se va a mantener la misma cantidad de cromosomas. A la primera etapa le llaman reduccional y a la segunda le llaman ecuacional. El resultado son 4 células hijas haploides. Si a esta le ponemos 2n, que vendría a ser el número de cromosomas, estas células hijas, que vendrían a ser los gametos, tendríamos n, ¿verdad? Diploide y haploide. Bueno, vamos a verlo en más detalle. Fíjate, tenemos la gametogénesis. Génesis significa origen, ¿verdad? Los gametos, células sexuales. Tenemos aquí el proceso. Masculina y femenina. Espermatogénesis, formación de los espermatozoides, y la ovogénesis. Entonces, la espermatogénesis es el proceso mediante el cual las células diploides pasan por la meiosis. Aquí entendemos que la meiosis es un proceso dentro de otro proceso más grande, ¿verdad? Que es la espermatogénesis, cuyo objetivo es producir gametos haploides que van a ser bastante específicos. La gametogénesis masculina o espermatogénesis da lugar, por supuesto, a los espermatozoides, y la gametogénesis femenina, que también le llaman ovogénesis, da lugar a la formación de ovocitos u óvulos, ¿verdad? Que así es como se les conoce. Las células diploides que dan origen a los gametos se encuentran en las gónadas de los aparatos reproductores masculino y femenino. En otras palabras, testículos, y en los ovarios respectivamente. Entonces tenemos espermatogénesis. Fíjate, tenemos aquí lo que se conocen como las células germinales. Estas son diploides, por supuesto. Al final, mira lo que tenemos. Haploides, ¿verdad? Acá había 4 y ahora tengo 2. Bueno, primero ocurre la mitosis. Tenía 4 aquí, vuelvo a tener 4. Luego interfase, se duplica el material genético. Primera división meiótica es la reduccional. Acá se hace evidente, ¿verdad? Que se ha reducido. Y luego en la segunda división meiótica, fíjate, le llaman a esta ecuacional, porque se va a mantener.
Luego pasamos por un proceso de las espermátidas de diferenciación y obtenemos las espermatozoides, ¿verdad? Haploides. Con la ovogénesis ocurre algo parecido. Fíjate que aquí de una célula germinal salen 4, pero sin embargo aquí de una, en la ovogénesis sale una. Tú dirás, ¿dónde están las otras 3? Aquí están. No son funcionales, le llaman corpúsculos polares. Solamente una es funcional. Muy bien, entonces ahí están las semejanzas y por supuesto las diferencias entre cada uno de los procesos. Proceso de la fecundación. Fíjate que los adultos tienen células diploides, por supuesto. Bueno, en la meiosis se forman los gametos. Bueno, la gametogénesis, la meiosis es parte de ese proceso. Obtenemos los gametos. Los gametos son haploides. Ellos se van a fusionar para completar nuevamente una célula diploide que se va a llamar cigoto. Y a partir de esta célula, por divisiones celulares, se va a conseguir los millones de células que componen al ser humano. En resumen, en la fecundación, un óvulo con la mitad de información se fusiona con un espermatozoide que también ha reducido su información genética a la mitad, de tal manera que el embrión resultante de esa fecundación tendrá un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre. Por esta razón, cada característica estará regulada por 2 cromosomas de nuevo, con estructura similar, pero con información distinta. Bueno, este es el cariotipo humano. Ya habíamos hablado en la clase anterior de lo que era el cariotipo. Se ordenan los cromosomas de acuerdo a patrones, ¿verdad? Este es femenino y este es masculino. ¿Cuál es la diferencia? Los cromosomas sexuales, ¿verdad? Son 23 pares, o sea 46. 22 son somáticos y estos son los sexuales, mira. Ahí está la diferencia clarísima. XX, femenino, XY, masculino. La nomenclatura es esta. Ponemos 46 cromosomas y bueno, XX, mujer, y aquí XY para el hombre. Pero, ¿qué ocurre si aparecen más cromosomas? Por ejemplo, fíjate esto. Tengo 47. Hasta aquí parece normal, ¿verdad? 46. Pero fíjate que tengo uno más. Esto se conoce como el síndrome de Klinefelter. 47 cromosomas, XXY. Esto es lo que se conoce como las aneuploidías. La aneuploidía es la condición de las células donde presentan uno o más cromosomas en exceso o faltante, difiriendo por supuesto del número diploide, en este caso de las células que van a componer el organismo humano. Aquí tenemos un ejemplo de monosomía. Fíjate, el síndrome de Turner, tenemos 45 cromosomas, falta uno. Y el síndrome de Down es una trisomía. Trisomía del par 21, también le llaman así. En el síndrome de Turner, fíjate que lo que falta es un cromosoma sexual. Y en el síndrome de Down, lo que falta es un cromosoma somático. Entonces, en los seres humanos, alrededor de la mitad de los abortos espontáneos del primer trimestre de gestación son producidos por causa de alguna alteración numérica o estructural de los cromosomas. Y aquí los casos más recurrentes, ¿verdad? Dentro de ellos, por supuesto, el síndrome de Down, causado por la trisomía del cromosoma 21, así también se le conoce, y este es su cariotipo, ¿verdad? Fíjate, 47XX y aquí le pongo 21, indicando que es el cromosoma 21, donde está ocurriendo la trisomía. También el de Klinefelter, que ya lo mencionamos, 47, XXY, y el síndrome de Turner, donde solo hay un cromosoma X. Y esta es su nomenclatura, ¿verdad? 45X, a veces le ponen así. Lo puedes encontrar en los libros así, y en los exámenes también. Y por ahí hemos mencionado otros más, que es importante recordar. Bien, chicos, recuerda que la práctica
hacia el maestro. Nos vemos en la siguiente clase. Otro punto.